Bueno, arratsaldeon. En primer lugar, me gustaría aclarar un poquitín que espero y confío, y esa ha sido la intención de la exposición que voy a hacer en este momento, que las aportaciones que aquí voy a hacer se entiendan como orientaciones que puedan de alguna forma servir en el trabajo que estoy realizando desde los proyectos de comunidades de aprendizaje. Pero un poco lo que pretendo es hacer un recorrido por situaciones o por lo menos en aspectos determinados, concretos, un diagnóstico de lo que hacemos del sistema educativo, para a partir de ahí ver cuáles serían los retos que tenemos en este momento, a nuestro entender, planteados en lo que tiene que ver con la intervención educativa y que creemos que en gran medida pueden ser también pautas, orientaciones o luces que iluminen un poco el trabajo que estáis haciendo desde las comunidades de aprendizaje. En ese sentido, bueno, el esquema que voy a seguir va a ser el siguiente. Primero voy a intentar explicar, va a ser muy rápido porque tenemos muy poco tiempo, pero bueno, luego espero que si hay cosas que no quedan claras o que queráis profundizar un poco más, que tengamos después ocasión en el debate. En primer lugar, voy a explicar un poco qué es esto de la igualdad entre mujeres y hombres, qué es esto del concepto de género, que muchas veces se baraja, pero que muchas veces tampoco se utiliza adecuadamente, las repercusiones que esto tiene en la construcción de la propia identidad, de la identidad personal y de la identidad social, y la incidencia que esto tiene en la escuela, para a partir de ahí ver desde qué aspectos se podrían realizar aportaciones a las comunidades de aprendizaje y de alguna forma definir cuáles, a nuestro entender, serían las líneas de actuación en el marco educativo a futuro. En primer lugar, bueno, me gustaría aclarar conceptos que muchas de las personas que estáis aquí igual los tenéis claros, pero que muchas veces generan confusión. En esa medida, como tampoco sé muy bien cuál es vuestro punto de partida, me parecía que era interesante aclararlo, ¿no? En primer lugar, bueno, diferenciar lo que son los conceptos sexo y género, para que a partir de ahí podamos entender todo el resto de las intervenciones, ¿no? El sexo se refiere a las características biológicas que diferencian a mujeres y hombres. Es algo que nos viene dado biológicamente por naturaleza y que, en fin, en principio, por lo menos no del todo, no es cambiable, ¿no? Mientras que el género es una construcción social, ¿no? Se refiere a todas aquellas capacidades, funciones, valores, actitudes, etcétera, que se asocian a una persona en función de su sexo. Es decir, desde que una persona nace, incluso antes de que nazca, en la medida en que sabemos ya el sexo de la persona que va a nacer, se están generando unas expectativas hacia esa persona en función exclusivamente de su sexo. Habrá también expectativas en función de otro tipo de variables, pero desde luego el sexo condiciona las expectativas que estamos gestando y el proceso posterior de socialización que va a realizar esa persona. Y en esa medida nos vamos a referir a lo largo de la exposición, bueno, en todo lo que tiene que ver con la incidencia del género como construcción social, como asignación que se hace al sexo y que de alguna forma condiciona nuestra posición social, nuestro recorrido escolar, educativo y nuestras posibilidades de futura inclusión social, ¿no? En primer lugar, bueno, aclarar que el género, como os decía, a cada sexo se le asocia un género. El género femenino, lo que conocemos como género femenino, identidad femenina, valores femeninos, etcétera, está asociado a determinadas capacidades, a determinados valores que están muy relacionados con aspectos como la sensibilidad, la sumisión, la obediencia, la dependencia, la entrega, la escucha, etcétera, etcétera, cantidad de capacidades, valores que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? Y que de alguna forma asociamos con lo que supone ser mujer. Mientras que por otra parte, el género masculino se asocia con capacidades y con valores más relacionados con la autoafirmación, la competitividad, la agresividad, la independencia. De alguna forma esperamos que las mujeres y los hombres respondan a estos modelos en mayor o menor grado, y en la medida en que no se hacen se suelen generar además tensiones y dificultades, lo mismo en el caso de los hombres que de las mujeres. Además, estos géneros están relacionados, aquí es donde estriban las dificultades, ¿no? Una cosa es que, de alguna forma, la definición de los géneros sean diferentes, pero además los géneros, se establece una relación entre los géneros, unas relaciones de poder, una relación de jerarquización, ¿no? De tal forma que socialmente está valorado más todo lo que se relaciona con el género masculino que con el género femenino, ¿no? Y esto es algo que luego posteriormente veremos cómo tiene su proyección también en la escuela, ¿no? Pues valoramos más todo lo que se asocia con la racionalidad, no tanto con la emotividad, valoramos más todo lo que se relaciona con la competitividad, no tanto con la capacidad de entrega. Digo socialmente, no estoy diciendo luego en la actuación concreta de cada cual en la escuela, y seguramente en este sentido, cuando la escuela a veces está imbuida de valores distintos, ¿no? Pero socialmente la valoración es esta. Y eso tiene una proyección en lo que es la organización social en su conjunto, ¿no? De forma que todos los valores
que se asocian al género femenino conforman los valores necesarios y las capacidades necesarias para desenvolverse, para que una persona se desenvuelva exitosamente en el mundo público, entendiendo como mundo público todo lo que tiene proyección pública, ¿no? La escuela, la participación social y política, el mundo laboral, etcétera. Mientras que todos los valores que se asocian a lo femenino, lo que es el género femenino, se asocia con el mundo privado. No es la palabra más adecuada, diríamos con el mundo familiar y doméstico, pero bueno, pongo privado por simplificar. Esta es una discusión que luego podemos tener, pero bueno, un poco por simplificar. Pero en cualquier caso, los valores femeninos se asocian con lo que tiene que ver con el mundo de los afectos, del cuidado, de la familia, del hogar, etcétera. Y de alguna forma esto ha venido conformando a lo largo de la historia el modelo social en el que vivimos, ¿no? Por el cual se entiende, y las mujeres han estado normalmente más asociadas al mundo doméstico, familiar, privado, porque han desarrollado esas capacidades, se les ha ido socializando para el desarrollo de esas capacidades, y los hombres han estado se han socializado básicamente para su desarrollo en el mundo público, ¿no? Por eso han tenido otro tipo de desarrollo, lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo, con la participación sociopolítica, etcétera. Y todo esto de alguna forma tiene su reflejo en la escuela y va a ir conformando todo lo que viene haciendo la escuela, que en gran medida, pues lamentablemente, pues no ha hecho más que reproducir el modelo social imperante, ¿no? Y por eso es importante tener conciencia de ello, porque de alguna forma podemos intervenir en ello y podemos cambiarlo. Lógicamente, todo este proceso de socialización, todo este proceso de construcción del sistema sexo-género, se va generando a lo largo de todo el proceso de socialización, ¿no? Y aquí tiene un papel fundamental la escuela, en la familia, perdón, en los primeros años, la comunidad, el entorno, la escuela, los medios en este momento tienen también un valor importantísimo, la transmisión de modelos, la transmisión de valores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, entre todos estos ámbitos, de alguna forma, conforman lo que llaman modelos de relación y modelos de convivencia. De alguna forma se establece cuáles son los modelos de convivencia entre mujeres y hombres y los modelos de relación entre géneros, ¿no? Que afectan más allá incluso, que es un tema del que también podemos hablar, más allá del género, de las relaciones entre mujeres y hombres. Aquí entraría todo el tema de homofobias, etcétera, etcétera, ¿no? Si analizamos un poco lo que pasa en la escuela, por intentar ver cómo se proyecta toda esta construcción del sistema sexo-género en el sistema educativo, voy a analizar algunos aspectos concretos que me interesan, evidentemente no todos, eso es absolutamente una decisión personal, subjetiva y parcial. Si analizamos, por ejemplo, los resultados académicos, por ejemplo, en primaria, como podéis ver aquí, las chicas sistemáticamente pasa exactamente lo mismo en secundaria, sistemáticamente obtienen mejores resultados. Podemos entrar a analizar por qué pasa esto, pero en gran medida una de las hipótesis posibles es que tiene que ver con los valores que han venido desarrollando a lo largo del proceso de socialización, que tienen que ver con la obediencia, con la sumisión, de alguna forma la construcción de la feminidad. Se construye la feminidad a partir de valores que tienen mucho que ver con la adaptación al modelo, lo cual no lo digo con sentido peyorativo, sino todo lo contrario, como sentido positivo, ¿no? De alguna forma esto ha beneficiado a las chicas en el tema de los resultados académicos. Si analizamos, por ejemplo, los resultados en la ESO, nos pasa exactamente igual, ¿no? Estas serían las tasas de idoneidad, que quiere decir los niveles de adecuación que hay entre la edad y el nivel que está cursando cada alumno o cada alumna, y como veis los niveles de idoneidad también son siempre sistemáticamente mejores en el caso de las chicas, ¿no? Lo cual quiere decir que promocionan más adecuadamente a su edad, etcétera, etcétera. Otro aspecto que quería analizar es el de las selecciones de estudios, las selecciones académico-vocacionales que se hacen, ¿no? Y en ese sentido analicemos analicemos bachilleratos, ramas profesionales o universidad, podemos ver que de alguna forma el género de nuevo está incidiendo en la medida en que todas las selecciones son segregadas, independientemente de que chicas y chicas hoy se escolaricen cuantitativamente de la misma forma, que la escolaridad tiene una edad obligatoria determinada, y por lo demás la presencia de chicos y chicas también es muy equilibrada, también en la universidad. Las selecciones que hacen, sin embargo, responden en gran medida a los estereotipos de género. Como podéis ver en bachilleratos, la mayor parte de las chicas se concentran en lo que son humanidades y ciencias de la naturaleza y salud, que esto se asocia mucho más con los papeles tradicionales que las mujeres han venido desempeñando en temas de cuidado, de educación, etcétera. Mientras que en los bachilleratos científico-técnicos la mayoría son chicos, ¿no? Se ve un poco el esquema tradicional reproducido. Si nos vamos a los ciclos formativos nos pasa exactamente lo mismo, aunque la presencia es muy equilibrada, tenemos 53% de chicos frente a 46, casi 47% de chicas. Si veis, la distribución por ramas profesionales es absolutamente segregada.
de forma que, por ejemplo, en especialidades, no sé si lo podéis leer porque es una tabla un poco compleja, en automoción eléctrica, electrónica, metal, madera, básicamente solo hay chicos, prácticamente solo hay chicos, superan en algunos casos el 99%, como en el caso de automoción. Si nos vamos a ramas profesionales como moda y confección, servicios a la comunidad, peluquería, estética, sanitaria, etcétera, básicamente son chicas las que están cursando estos ciclos formativos, con lo cual de nuevo vemos que las chicas están centradas en todo aquello que de alguna forma prolonga el rol tradicional que han venido desempeñando a lo largo de los siglos las mujeres, de cuidadoras en el ámbito familiar y doméstico, mientras que los chicos se concentran más en ciclos más relacionados con la producción industrial, ¿no? Los ciclos más equilibrados precisamente son, pasa lo mismo con las carreras, son los más nuevos, los que menos estereotipados han estado, los que menos marcados han estado por el sexo, por el género. Si analizamos la universidad, es un poco hacer un recorrido rápido para que veáis que este esquema se reproduce sistemáticamente, ¿no? Si analizamos las carreras que tienen, por ejemplo, más de un 75% de mujeres o de hombres, vemos dónde se concentran las mujeres y dónde los hombres, ¿no? Y de nuevo estamos en la reproducción sistemática de aquellas funciones que han venido realizando, ¿no? Vemos funciones realizadas con, en el caso de las mujeres, educación, alimentación, servicios a la comunidad, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual vemos que de alguna forma, si realmente la elección fuera libre, la distribución de chicos y chicas sería equilibrada a lo largo de todas las posibilidades de elección que tiene, ¿no? En cada una de las etapas educativas. Sin embargo, la existencia de una segregación parece indicar que hay componentes de género que de alguna forma están condicionando estas elecciones, que de alguna forma las expectativas que el propio alumnado tiene sobre sí mismo y las expectativas que se proyectan desde la familia, desde la escuela, perdón, desde el entorno, de alguna forma están haciendo que las elecciones sigan respondiendo a esos mandatos de género que sitúan a las mujeres en unos aspectos de la vida y a los hombres en otros. Si analizamos lo que pasa en el mercado laboral, este tema me interesa mucho porque tiene que ver, en mi opinión, es básico, es crucial y es casi el fundamental en lo que tiene que ver con la inclusión social. Vemos que sucede algo contrario a lo que sucede en educación, es decir, a pesar de mejores resultados académicos, vemos que las tasas de paro, por ejemplo, aunque están decreciendo enormemente y más en nuestra comunidad, sistemáticamente la tasa de paro de las mujeres duplica la de los hombres. Y esto es así ahora y era así cuando la tasa de paro era del 12% y la de las mujeres del 24%, etcétera, etcétera. De alguna forma, aunque la tasa global de paro desciende y desciende la de los hombres y la de las mujeres, siempre la de las mujeres sigue duplicando la de los hombres, lo cual indica que tienen mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral. Y aquí tenemos que hacer la lectura, que ya veremos más datos más adelante, de que la trayectoria educativa no garantiza la futura inserción laboral. Hay componentes de otro tipo que están de alguna forma dificultando la inserción laboral. Si analizamos, por ejemplo, las tasas de actividad en relación al estado civil, podemos ver cómo el estado civil es una variable que condiciona la inserción laboral de las mujeres, incluso su búsqueda de empleo, porque no estamos hablando de tasas de ocupación, sino de tasas de actividad. Es decir, mientras las mujeres están solteras o cuando están separadas o divorciadas, la permanencia en el mercado laboral es mucho mayor que cuando están casadas. De alguna forma, el estado civil condiciona esto, además, si lo cruzamos, no lo he hecho por no alargar la exposición, pero bueno, eso cuando lo cruzamos con edades, vemos que además esto se agudiza muchísimo más en edades comprendidas entre 24 y 39 años, creo que es el intervalo, es decir, en los momentos de crianza de criaturas. De alguna forma, el papel fundamental de la mujer en ese momento se convierte en la crianza, el cuidado y, en este caso, la familia, el hogar, y abandona el mercado laboral, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, nuevamente el mandato de género, la prescripción, el rol social establecido para las mujeres tiene un peso específico en ellas que no tienen los hombres. Si analizamos la ocupación en relación al nivel de estudios, bueno, aquí en relación a la diapositiva anterior apuntaría un dato que yo creo que es muy importante, y es que el empleo en general, según analizamos los datos, nos indica que la paternidad, este es un dato que me interesa resaltar, la paternidad es un estímulo en los hombres en relación a la inserción laboral, y es un estímulo porque les empuja a una búsqueda activa y una permanencia activa en el mercado laboral, y además porque el entorno apoya esa búsqueda activa y esa permanencia en el mercado laboral. De alguna forma se considera que un hombre padre de familia, que tiene que mantener una familia y que la comunidad entiende que tiene que de alguna forma ayudar y contribuir a que esa persona permanezca ahí.
mientras que las mujeres la maternidad es un obstáculo para la inserción laboral. Yo creo que esta es una reflexión, un apunte muy interesante que va a ir condicionando todo lo demás, todas las trayectorias que después nuestras chicas y nuestros chicos vayan haciendo, ¿no? Ay, perdón. Espera. Se me ha... Ay. ¿Dónde está? ¿Cómo lo subo? A ver, si analizamos la ocupación en relación al nivel de estudios, vemos que en los chicos los bajos niveles de formación no condicionan su inserción laboral. Con bajos niveles de formación, solamente con estudios primarios, se insertan en el mercado laboral, en el caso de los hombres. Al contrario, con estudios superiores también es verdad que el nivel de éxito de los estudios superiores es menor que el de las chicas. Sin embargo, en las chicas el nivel de formación es de alguna forma una variable que contribuye a una mejor inserción laboral, mayores posibilidades de inserción laboral, con lo cual también yo creo que es un dato importante, porque cuando hablamos de expectativas altas hacia el alumnado, hay que tener en cuenta este matiz, en mi opinión, luego ya hablaremos de ello, ¿no? Porque no podemos tener y no podemos hablar de expectativas en su globalidad sin diferenciar qué es lo que pasa con chicos y chicas, porque los niveles de posibilidades, la posibilidad que la sociedad, que el mercado ofrece a las chicas es mucho menor en función de sus niveles de estudios, con lo cual aquí tenemos que introducir, digamos, aspectos correctores, ¿no?, que contribuyan realmente a una igualdad de oportunidades. En este sentido, viendo un poco este recorrido y analizando un poco estos aspectos a los que me interesaba resaltar en este contexto en relación al ámbito educativo, yo creo que las aportaciones que desde la igualdad de mujeres y hombres se podrían hacer irían ligadas en gran medida a lo que tiene que ver con, ahora lo explicaré por qué, al fracaso escolar, al abandono escolar, entendido el fracaso escolar como abandono escolar, como falta de alguna forma de capacitación que te permita una adecuada inserción laboral, etcétera. Lo que tiene que ver con los modelos de convivencia y con las relaciones de convivencia que se están estableciendo en los centros, y lo que tiene que ver con las relaciones familia, escuela y entorno. En relación al fracaso escolar, me gustaría incidir en que, de alguna forma, la aportación que se podría hacer desde el análisis que hacemos de lo que sucede en el ámbito educativo, lo que el género está obstaculizando para el desarrollo de la igualdad de oportunidades en el mundo educativo, tiene que ver con las expectativas, es decir, con qué tipo de expectativas estamos proyectando inconscientemente a menudo hacia chicos y hacia chicas. Y en ese sentido me interesa especialmente resaltar y trabajar con el alumnado que tiene riesgo de abandonar el sistema escolar una vez terminada la escolaridad obligatoria, porque realmente vemos que existe un colectivo importante de chicas que no se recupera de alguna forma, ¿no?, que no la recuperamos al sistema y que terminan de alguna forma que el recorrido que hacen en sus vidas es absolutamente carente de cualquier tipo de capacitación profesional, ¿no? Y en esta medida los chicos siempre se recuperan, incluso cuando abandonan el sistema escolar han podido hacer un recorrido con peores resultados académicos, han podido hacer un recorrido en ese sentido menos exitoso, pero siempre se recupera, siempre hay una presión social, una presión familiar, una presión del entorno para que estos chicos de alguna forma se capaciten, porque el día de mañana tienen que emplearse en algo, o sea, se entiende que de alguna forma tienen que insertarse en el mercado laboral, no pueden ser personas que tengan otra opción. En el caso de las chicas, todavía las opciones de vida adulta, la opción de vida adulta es doble, o sea, puedes de alguna forma ser independiente económicamente y insertarte en el mercado laboral, o puedes unirte a una persona que te mantenga. Y este es el gran drama de la situación, ¿no?, en mi opinión. Entonces, en este sentido, yo creo que con las chicas muchas veces, esto existe en las familias, esto se ve constantemente en determinadas situaciones, se generan pocas expectativas profesionales hacia las chicas. Entonces, bueno, pues en un momento determinado cuidan a alguna criatura o hacen algún trabajito por aquí en economía sumergida, esto o lo otro, pero todo esto se termina en el momento que encuentran una pareja y pueden ir a vivir con esa pareja. De alguna forma, digamos, su recorrido ha terminado ahí y ese es un final de recorrido que está bien visto socialmente, ¿no?, que está aceptado socialmente. Ese final no está bien aceptado en el caso de los chicos. Entonces, yo creo que es por lo menos una reflexión que tenemos que incorporar para ver qué es lo que está pasando por ahí. En este sentido, yo creo que es crucial trabajar en la centralidad del empleo en el caso de las chicas. Es decir, nunca el empleo tiene que ser una opción en el caso de las chicas. Hoy en día todavía lo sigue siendo. El empleo es una obligación para cualquier persona, hombre o mujer. El empleo es una forma de adquirir autonomía económica, la autonomía personal pasa por la autonomía económica,
Y en ese sentido el empleo tiene que ser central. En el caso de los chicos no lo digo porque lo es, o sea, socialmente está establecido que en el caso de los hombres lo es. Pero en el caso de las chicas hay que trabajarlo específicamente y por eso tenemos que hacer un esfuerzo específico para que las chicas terminen su proceso escolar con algún tipo de cualificación profesional que les permita realmente insertarse de una forma digna. Simplemente por apuntar la insistencia que estoy teniendo con este tema, con el tema del empleo, porque entiendo que la falta de autonomía económica y el hecho de no incorporarse plenamente al mercado laboral en el caso de las mujeres nos lleva de alguna forma a carecer de proyecto propio. Nuestro proyecto depende del proyecto de otras personas, carecemos de proyecto propio de vida, genera dependencia económica. La dependencia económica genera necesariamente subordinación en las relaciones, genera dificultades para tomar decisiones. Cuando hay independencia económica difícilmente se pueden tomar decisiones porque estamos en situación de subordinación, genera reclusión, genera aislamiento, genera riesgo de exclusión social en este sentido, genera falta de recursos, no desarrollamos recursos para por lo menos una posterior integración en el ámbito público en otro tipo de facetas, aunque no sean profesionales, que sean sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy, muy importante. En relación con el otro ámbito que quería señalar, os hablaba del tema del fracaso escolar y el segundo ámbito que apuntaba era el de la convivencia. Ay, Jesús. Perdonad. No sé cómo se va a hacer con esto. El segundo ámbito, como os decía, es el de la convivencia. En ese sentido, me gustaría señalar algunas reflexiones que tenemos recogidas de intervenciones que hemos realizado en los centros y que apuntan un poco al modelo de relaciones que se están estableciendo entre chicos y chicas. Y yo creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta porque el modelo de relaciones que en este momento se están gestando de algunas formas van a condicionar también su modelo de relaciones como mujeres y hombres futuras y sus relaciones de pareja y sus relaciones en general, ¿no? En ese sentido yo creo que es importante señalarlo, porque si no intervenimos difícilmente podremos conseguir todo lo que anteriormente decíamos y difícilmente podremos conseguir, por ejemplo, que las mujeres desarrollen plenamente todas las capacidades relacionadas con el mundo público, difícilmente podremos conseguir que los hombres se responsabilicen y adquieran autonomía en el ámbito privado, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es importante señalarlo. Y eso tiene que ver, me gustaría analizar y transmitiros un poco lo que hemos visto en el análisis que hemos hecho en diferentes centros sobre la propia autopercepción que el alumnado tiene y sobre las expectativas de futuro que proyectan las chicas sobre sí mismas y los chicos sobre sí mismas, y sobre actitudes y comportamientos que se pueden observar y que de alguna forma dan luz sobre los modelos de convivencia que se están estableciendo entre unas y otros. Pues bueno, esto os lo voy a pasar brevemente, simplemente por ubicar de dónde viene todo esto. Las reflexiones que voy a hacer provienen de un proyecto que desarrollamos en centros, se llamaba el Proyecto Pareco, y que pretendía de alguna forma analizar situaciones de desigualdad que se estaban dando en los centros y elaborar materiales que permitieran analizar todo esto, realizar formación con el profesorado, sensibilizar a las familias, etcétera. No quiero detenerme mucho en esto, si luego tenéis preguntas concretas ya lo comentaremos. En ese sentido, en el proyecto trabajamos en lo que tenía que ver con el alumnado, trabajamos directamente con el alumnado, trabajamos con profesorado, trabajamos con familias y trabajamos elaborando materiales. Yo me voy a centrar en la faceta del alumnado. De alguna forma las conclusiones que voy a extraer es del trabajo que realizamos con el alumnado, pero yo creo que nos da una luz y nos muestra una fotografía de cómo se percibe a sí mismo el alumnado, cómo se proyecta hacia el futuro. Yo creo que nos puede dar pistas de por dónde debería ir la intervención educativa también. Bueno, la intervención se realizó en 111 centros, participaron 219 profesores y profesoras y trabajamos con 1.805 alumnos y alumnas de primaria y de secundaria. Tercer ciclo de primaria. Bueno, las chicas se definen a sí mismas, se ven a sí mismas, los chicos también les ven a ellas así. Se ven ordenadas, generosas, buenas, simpáticas, amables, responsables y tranquilas. Imagino que esto suena al modelo de género que inicialmente hablábamos. De alguna forma se identifican con el género femenino, ¿no? Los valores que se asocian a sí mismas, las capacidades que se asocian a sí mismas tienen que ver mucho con el modelo de género. También los que ellos les asocian a ellas, ¿no? Con sus compañeros les asocian. Los chicos, por su parte, se ven fuertes, hábiles, atrevidos, traviesos, inteligentes y vagos. Yo creo que también tienen gran parte que ver con el modelo de género, su propia autopercepción. También las chicas les ven así. Me gustaría que os fijarais concretamente en el tema de vagos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando salió este término, ¿no? Esos son términos que ellos han elegido, que se repiten reiteradamente.
Esto puede tener mucho que ver con el éxito escolar, la adaptación a la escuela, ¿no? Es decir, de alguna forma, la construcción de la masculinidad pasa por transgredir la norma de adaptación al modelo escolar y por no por ser vago, es decir, por no ser responsable de los estudios, por no ser estudioso, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy difícil que cambiemos este esquema si realmente no intervenimos sobre el modelo de masculinidad que están interiorizando los chavales, ¿no? En su propio beneficio, evidentemente. Cuando hablamos de expectativas de futuro, les pedimos que proyecten sus vidas a futuro. Aparece un dato muy curioso, ¿no? Y es que los chicos, las proyecciones que hacen tienen que ver con el ámbito profesional y personal. Es decir, ellos se ven como padres, siempre este dato aparece, cuando se ven como hombres adultos se ven como padres. Lo que pasa es que no ejercen de padres. Cuando tienen que describir funciones que realizan, actividades que realizan, su vida cotidiana, nunca están ejerciendo de padres. Si son padres, están felizmente casados, tienen criaturas, pero no ejercen de padres. Sin embargo, en el caso de las chicas sí. Pues cuando proyectan a futuro están pensando en empleos, eso es un buen dato, están pensando en empleos que les permitan conciliar familia y empleo, están pensando en horarios determinados, salen de casa y dejan a la criatura en la guardería, etcétera, etcétera. De alguna forma hacen proyecciones más completas que tienen que ver con una vida familiar, con una vida profesional y con una vida personal. La vida personal también aparece en ambos casos, lo cual también es importante, ¿no? El tiempo propio, el tiempo de ocio, etcétera. Además de esto sería un poco la imagen que proyectan, ¿no? Lo que de sí mismos y de sí mismas dicen. Pero además, observando sus comportamientos, de alguna forma realizamos un diagnóstico que tenía que ver con estos aspectos que aquí aparecen, ¿no? Y es que aparecen problemas de convivencia, situaciones de conflicto asociadas al género. Y de alguna forma las conclusiones a las que llegábamos era existe una presencia preponderante de todo lo que hacen los chicos y de los chicos, físicamente también de los chicos, ¿no? De tal forma que, bueno, que el uso del espacio verbal, físico, simbólico, es básicamente masculino. Entonces, hablan más, gritan más, ocupan más, interrumpen más, acaparan más espacios, etcétera, etcétera. De alguna forma el espacio es masculino, ¿no? Todo tipo de espacios. Los conflictos de convivencia que aparecen normalmente están protagonizados por chicos. No son todos los chicos los que protagonizan conflictos, evidentemente, pero cuando existen conflictos los protagonistas son los chicos. Y sin embargo, la intervención que la escuela realiza es una intervención más global, más sobre grupo. No tanto, no se diagnostica y se explicita en el diagnóstico dónde está realmente la causa, dónde está la raíz del conflicto, con lo cual las intervenciones que se hacen, pues raramente, de alguna forma, solucionan el problema, ¿no? Porque realmente el diagnóstico no está claramente definido. Bueno, sigo. Estoy empeñada en, según paso de punto en punto, en pincharle al ratón. Bueno, otra parte, aparece el tema de, existen situaciones en las que realmente los chicos se pasan, esa es la percepción que tienen las chicas de la situación, y las chicas creen que no hay nada que hacer, y que la escuela, perdonad, me parece que estoy, a ver, ¿dónde están? Aquí. Así. Los chicos se pasan en situaciones realmente de violencia, cuando hablo de violencia no estoy hablando de violencia física, que también la hay a veces, pero estoy hablando de violencia verbal, de violencia simbólica, etcétera. Los chicos se pasan y las chicas pasan, o sea, de alguna forma lo asumen como algo normal, como algo que es así, que no se puede cambiar. Con lo cual tampoco piden ninguna intervención al centro, creen que aunque vayas donde el profesorado no se puede hacer nada, y de alguna forma sufren, hay una relación ya de dominio dominadas, ¿no? De dominadores dominadas, una relación de sumisión ahí, ¿no? En las situaciones más cotidianas del centro, porque no estoy hablando de violencia física, como os digo, que también en algún caso lo hemos visto, pero bueno, pero no estoy hablando de grandes violencias en este sentido. Y por otra parte, existe una intolerancia absoluta a las transgresiones. Esto es un dato muy, muy curioso sobre el que yo creo que también conviene reflexionar. Es decir, los chicos líderes, los chicos que responden, digamos, al modelo masculino imperante, no toleran la transgresión del modelo masculino. Es decir, no son para nada tolerados los chicos que no responden al modelo tradicional de masculinidad. Y son constantemente humillados, arrinconados,
y violentados, diría yo. Con lo cual es un dato muy curioso, porque esto es algo que antes os decía, o sea, los temas de género nos llevan también a la homofobia, no solamente a las relaciones mujeres y hombres, sino de alguna forma la transgresión del modelo impuesto genera también dificultades y intolerancias hacia lo diferente, y que yo creo que también se podría relacionar con temas de interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, el tercer aspecto que quería apuntar en relación a las aportaciones que se pueden hacer, que tendría que ver con las relaciones de escuela, familia, comunidad, entorno, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que he venido diciendo, ¿no? Hasta qué punto se podría trabajar en todo lo que tiene que ver con la construcción de expectativas, desde el conjunto de agentes que están interactuando con el alumnado, en la construcción de expectativas, que sean yo diría que las expectativas deberían ser más globales, no solamente dirigidas al ámbito educativo, sino que deben ser expectativas de desarrollo personal en todos los ámbitos, desarrollo para el ámbito personal, para el ámbito social, para el ámbito profesional, para el ámbito familiar. En ese sentido, ampliación de todas las expectativas de forma que proyectemos expectativas profesionales para las chicas, pero también expectativas familiares para los chicos, de forma que la futura inserción de las mujeres, de sus futuras compañeras, no se vea dificultada porque ellos no han hecho ese trasvase, no han desarrollado, digamos, esos niveles de responsabilidad en el ámbito familiar, ¿no? Y por otra parte tendrá una gran importancia también el tema de los modelos, ¿no? ¿Qué tipo de modelos estamos presentando, ¿no? Porque en gran medida todos y todas sabemos que no se educa por lo que se dice, sino que básicamente se educa por lo que se hace, por lo que no se hace, y por lo que se es y por lo que no se es, ¿no? Entonces, en esa medida, el presentar modelos diferentes que de alguna forma superen los modelos más estereotipados en relación al género, pues sería interesante, ¿no? Hecho este recorrido un poco de lo que tiene que ver el género con la construcción de la identidad, la incidencia del género en diferentes aspectos relacionados con el ámbito educativo, y ver un poquitín cuáles serían los aspectos en los que se podría intervenir, me gustaría apuntar para terminar los grandes retos que en mi opinión tendríamos desde la escuela para de alguna forma realmente contribuir a un desarrollo más integral de chicos y chicas y una sociedad más igualitaria, un modelo de relaciones realmente que supere todos estos modelos de subordinación. En ese sentido, me centraría en tres aspectos. El primero sería el de la corresponsabilidad y la autonomía. O sea, yo creo que la escuela necesariamente tiene que preparar a niños y niñas para desenvolverse de forma responsable y autónoma en todos los ámbitos de la vida, como decía, en el ámbito personal, en el familiar, en el social y en el profesional. Y esto pasa por un cambio absoluto del currículum, en el sentido de que el currículum no puede preparar solamente para la inserción sociolaboral. El currículum debería preparar para la vida personal, para las relaciones interpersonales, para la vida familiar, para la vida doméstica, porque es la única forma en que realmente, si damos importancia a esto, si realmente le damos carta de naturaleza, que es un objeto de formación, un objeto de desarrollo, podremos lograr que chicos y chicas se desarrollen de la misma forma y realmente luego compartan vidas en situación de igualdad y que no haya que renunciar a proyectos determinados para que otros u otras puedan desarrollar otro tipo de proyectos, ¿no? Y yo creo que esto está muy ligado, como digo, a introducir en el currículum aspectos hasta ahora olvidados. Tendríamos que hacer un análisis de cuál ha sido la evolución de los modelos educativos y en este sentido qué podemos aprender de lo que fue la escuela segregada, sin reivindicarla en absoluto, evidentemente, pero qué hemos perdido al transformar la escuela segregada en escuela mixta, ¿no? Todos aquellos valores que se trabajaban, digamos, en las escuelas dirigidas a chicas y que deberían incorporarse en gran medida al currículo porque son buenos para chicos y para chicas. Tiene que ver con qué tipo de expectativas, como decía, proyectamos y tiene que ver con los modelos que presentamos. Otro aspecto tendría que ver y un poco en la línea de trabajar en aras de una convivencia más gratificante y más igualitaria, tendría que ver con la ética del cuidado. Yo creo que la educación debería incorporar la ética del cuidado en el sentido de autocuidado en primer lugar. Eso tiene mucho que ver con la construcción de la masculinidad nuevamente, porque tiene que ver con evitar situaciones de riesgo, porque eso me hace más chico, más hombre, más etcétera, etcétera, y que son situaciones que estamos viendo cotidianamente en relación a drogodependencias, educación, o sea, riesgos en la carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna forma deberíamos trabajar el autocuidado, deberíamos trabajar el cuidado de personas. Esto tendrá mucho que ver con el respeto a las personas de nuestro entorno, al margen de su edad, de su procedencia, de su situación, de sus características físicas, etcétera, etcétera.
Tendrá mucho que ver posteriormente, si trabajamos el cuidado de las personas, con el cuidado en el ámbito familiar de criaturas, de mayores, de compañeros, compañeras, etcétera, etcétera, y con el cuidado del entorno. Y el cuidado del entorno evidentemente tendrá que ver con el cuidado de la escuela, de la casa, de nuestro entorno más cercano, de nuestra comunidad, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y finalmente, yo creo que es básico, lo he venido repitiendo a lo largo de la exposición, trabajar sobre el tema de la mística de la masculinidad, de la construcción de la masculinidad, ¿no? Y en esta medida yo creo que desde la escuela deberíamos trabajar para que, de alguna forma, para romper los nexos que todavía hoy existen entre masculinidad, agresividad, violencia, masculinidad y transgresión de la norma, masculinidad e intolerancia a la diferencia. Seguramente trabajando sobre estos aspectos podremos mejorar, yo creo que podemos contribuir realmente a construir una escuela más igualitaria y una sociedad más igualitaria. Y espero realmente que de alguna forma puedan iluminar el trabajo que estáis realizando en los proyectos de comunidades de aprendizaje. Eskerrik asko.